Bienvenido al mundo de los escritores, mi querido Hugo Rodríguez, te escuchamos. Buenas noches y gracias por venir. Antes que nada, quisiera expresar mi gratitud a dos personas que admiro profundamente y que han influido mucho en la elaboración de este ensayo, que es el doctor Julio César Castiglione y don Eduardo Maidana. Hace poco más de 10 años había un tema que me preocupaba muy mucho y era el tema de la soledad de los adultos. Con mi esposa y con algunos amigos iniciamos un movimiento que denominamos Vida, en que procuraba dar ternura, acompañar a la gente con esa etapa de soledad y definir nuevas razones de vida. Convergían allí tres tipos de situaciones, tres tipos de soledad: la soledad del hombre casado, la soledad del viudo y divorciado y por último la soledad del divorciado. Había casi la mayoría eran gente divorciada y cada vez más con necesidad de gente joven. Se percibían dos tipos de realidades muy dicotómicas. Por una parte, estaba una increíble necesidad y ganas de vivir. Y por otro lado, un aspecto distinto. Cuando uno intimaba, emergía heridas fuertes donde el resentimiento y en algunos casos hasta odio se podía palpar. Pero también otro detalle, un temor, una angustia hacia el futuro. Eso me llamó la atención, pues yo no había tenido contacto con gente divorciada y me obligó a leer sobre este tema. Y encontré un mundo distinto, difícil, un mundo muy denso, con estadísticas tremendas. En este tiempo, casi un 60% en las grandes ciudades se separa. En las ciudades más pequeñas, la cantidad es menor. Pero habla de por sí de una situación muy crítica, muy densa, a la cual necesariamente uno tiene que atender. Empezamos a buscar nuevas alternativas y con mi esposa iniciamos un nuevo movimiento que se llama Camino, pero ya era para todas las edades. Y de ahí uno pudo contemplar la densidad, la profundidad de la crisis del divorcio, que va desde situaciones de un divorcio racional, en donde normalmente es fácil advertir la situación económica y el arreglo en la tenencia de los hijos, hasta las situaciones más groseras de violencia que dejan heridas profundas en el alma, que son muy difíciles de revertir. Situaciones de gente que tiene un equilibrio emocional, un soporte afectivo detrás, hasta aquellas personas que no pueden soportar, quizás porque han sido abandonadas, quizás porque aún aman, quizás porque no pueden sustentar este divorcio, siendo superados por la crianza de los hijos, por la parte económica. Hay gente que tiene posibilidades de rehacer su vida y encontrar la felicidad. Hay otros que difícilmente pueden ver el rostro de la felicidad, prisioneros de la angustia por muy mucho tiempo. Cuando uno escucha hablar sobre la crisis de la familia, uno puede percibir disquisiciones formidables, análisis muy profundos que revelan la situación del divorciado. Pero muy pocas veces se traslada ese rostro a otras dos personas, a los hijos y los abuelos. Pero lo que es más importante, se hacen análisis globales y muy pocas veces se detienen en la persona de los divorciados. Y ese ha sido precisamente el motivo de este libro. Intentar reflejar la situación que vive un divorciado. Mucha gente desconoce. Antes la polémica era divorcio sí, divorcio no. Hoy en día la realidad ha hecho que se diluya esa polémica y se incorpore como una forma, una parte misma de la vida.
¿Cuántas personas no tenemos ya gente en nuestra familia divorciados? Y que muchas veces no sabemos cómo ayudarles, cómo expresarles nuestra ternura, cómo acompañarlos durante ese momento tan difícil. Y también pautas de reflexión para aquellos que viven una etapa de divorcio, cualquiera sea. Normalmente las cargas afectivas hacen que sea difícil que una persona divorciada tenga la posibilidad de verse a sí mismo. Y de ahí la necesidad de ver otra perspectiva para encontrar un camino que me lleve hacia un puerto. Se ha hecho hincapié en el tema religioso y quiero explicarlo por qué. La mayoría de nosotros tiene fe. La mayoría de nosotros ha sido formado con una idea de Dios. También ha sido formado con una idea de indisolubilidad del matrimonio, de forma tal de que cuando se transgrede eso, se genera un sentimiento de culpa profundo. Aparecen también los torpes que segregan, que discriminan. Pero ¿acaso la más difícil de todas sea la autodiscriminación? Ese temor al dramático, al qué dirán, y seguir prisionero al qué dirán. Normalmente cuando uno se ve amenazado, lo primero que hace es una negación. En este caso es la negación a la religión. El otro paso es descalificarla. Pero hay un tercer punto que para mí sí es el sentido por el cual yo he tocado este tema religioso. Y con esto estoy hablando no solamente a aquellos que tienen una militancia católica, aquellos que van a misa todos los días, sino a aquellos que creen, que tienen fe. Y es el hecho siguiente: cuando uno tiene un momento de dolor, un momento de angustia, inexorablemente levanta los ojos al cielo. Y a veces en el divorciado siente que ese límite no me permite levantar los ojos al cielo para estrechar la mano de Dios. Y hemos perdido la noción de Dios. Es decir, tenemos una idea, una concepción distinta de Dios, un Dios castigador. Y Dios precisamente ha venido por los enfermos, no por los sanos. Dios no ha venido por los chicos buenos, sino por los pecadores, como yo, como todos. Y que sí, precisamente, si hay algo que es una certeza, es que Dios está junto, a la par del divorciado. Y esto se concatena con tres elementos que ha citado la licenciada. El divorciado, para generar un nuevo camino, es fundamental el tema del perdón. Un tema que tiene tres aspectos. El perdón de Dios, que lo tenemos. El perdón a uno mismo, que es el más difícil. Y que si bien es cierto, el concepto de culpa define límites, no es menos cierto que es una de las palabras más crueles en el diccionario del alma, y no hay nadie más cruel que yo mismo. Y por último, el perdón al otro, que yo tomé algunos conceptos de Jean Monborquet y que me fascinaron. Normalmente cuando uno habla de perdón a la pareja, asocia un concepto absurdo. Y sin embargo este señor, este escritor, define un costado distinto, diferente. Lejos, cuando yo perdono, lejos de hacerle un favor al otro, al único que beneficio es a mí mismo. Porque a partir de ahí puedo concebir y crear mi propia realidad. Quiero terminar esto porque es largo, con un cuento que me ha anticipado la licenciada. Y creo que es el mensaje del libro. Estaba en el campo y pasa un hombre de ciudad. Se acerca un campesino mirando al cielo y le pregunta: oiga, ¿qué tipo de tiempo va a ser hoy? ¿Qué clase de tiempo va a ser hoy? El campesino, casi sin mirar, le dice: el tiempo que yo quiera. El hombre de la ciudad apela una ironía: ¿y cómo sabe usted que va a ser el tiempo que yo quiero?
Mire, señor, es muy simple. No toda la vida he tenido lo que quiero. La mayoría de las veces no he tenido lo que quiero. Por eso he aprendido a querer lo que tengo. Por eso yo sé que el día de hoy va a ser el día que yo quiero. Y el colofón de esta anécdota es precisamente eso: la felicidad o la infelicidad define o se define a partir de cómo o qué actitud tengo frente a los acontecimientos, no por la índole de los acontecimientos. O sea, un divorciado no puede ni debe estar prisionero del pasado. Es absurdo vivir en función de ese pasado. El pasado me sirve para no cometer el mismo error. Pero también es absurdo pensar que debo estar pendiente, angustiado, con miedo de mi futuro. Tengo un presente, un carpe diem, un vivir el momento. Y a partir de allí sí construir ese horizonte que quiero. Puedo mirar un viejo ejemplo, lo que falta de agua en el vaso, o puedo gozar y beber el agua que tengo. Muchas gracias.